En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos hermanos a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 3 cuando Nicodemo se entrevistó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cómo el Señor, al darse cuenta de que quien estaba hablando con él era un hombre religioso, un maestro de Israel, y además de eso era un miembro del concilio, era una autoridad del pueblo de Israel. Entonces el Señor, para enfatizar sobre la necesidad de la salvación a través de Jesucristo mismo y a través de una experiencia personal, no a través de ritos, no a través de religiones, no a través de prácticas religiosas, sino directamente a través de una relación personal con el Salvador. El Señor enfatizó sobre la necesidad de nacer otra vez, de nacer de nuevo, de nacer de lo alto por medio del Espíritu Santo, porque no hay otra forma que el hombre pueda ser salvo, sino que a través de la acción del Espíritu Santo que regenera a la persona, que ilumina la mente y el corazón del pecador para que el pecador pueda comprender lo que Jesucristo vino a hacer cuando murió por nosotros en la cruz, como el Señor llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y el castigo y la muerte que merecíamos la llevó Él porque Él es el sustituto. Por eso se recalca que la muerte de Jesucristo es una muerte vicaria, es decir, sustitutoria. Él toma el lugar que a nosotros nos corresponde. Era la única manera de que podíamos ser salvos, que primero fuera vindicada la ley. La sentencia de la ley tenía que llevarse a cabo primeramente para que Dios pudiera, por su gracia y su amor, salvar al pecador. Es por esa razón que la Biblia enfatiza que Jesucristo vino al mundo y que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y entonces se entabla una plática en el capítulo 3, verso 1 en adelante del libro de San Juan. Nicodemo habla de Cristo y dice que el Señor era de Dios porque nadie podría hacer los milagros, las sanidades y los portentos que hacía el Señor a no ser que Dios estuviera con él acuerpando su ministerio. Esto lo comprendía Nicodemo y probablemente lo comprendieron algunos otros dirigentes del concilio, pero que no tomaron su decisión de hacerse discípulos de Cristo porque amaban más la reputación de los hombres, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero Nicodemo sí. Nicodemo estaba maravillado y sumamente intrigado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor en su plática con Nicodemo le dice que era necesario que los hombres nacieran otra vez. Nacieran no un nacimiento natural como nace todo ser humano, sino un nacimiento sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Por eso se enfatiza que el nacimiento debe de ser de lo alto. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu,
espíritu es. Así explicó Jesús nuestro Señor a Nicodemo, que los judíos, que los israelitas y principalmente los religiosos anhelaban y deseaban ser parte del reino de Dios, conocer el reino de Dios y experimentar el reino de Dios. Y Cristo enfatiza y dice que es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer por acción divina, por el Espíritu Santo. De otra manera, no puede nadie ver o entrar en el reino de Dios. La expresión ver el reino de Dios implica comprender, conocer, experimentar todo aquello que implica el reino de Dios. Esa era el anhelo, la esperanza del pueblo de Israel. Cristo vino a predicar el evangelio del reino. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, en su plática, el Señor le explica a Nicodemo que era necesario que el hombre naciera otra vez por el Espíritu. Más adelante, el apóstol Pablo retoma esta doctrina que el Señor expresó a Nicodemo y nos habla de que el Señor nos regenera a nosotros por la acción del Espíritu Santo, dándonos una nueva vida, dándonos una vida nueva, y por eso las Escrituras una y otra vez dicen que nosotros los cristianos somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la primera creación nosotros estábamos en Adán. Adán pecó y el pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia. Y nosotros todos hemos adquirido la naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres, heredada especialmente de Adán. Pero en la Biblia se presenta a Jesucristo como el postrer Adán o como el último Adán, como una cabeza representativa o federal de una nueva creación. El que está en Cristo, amados hermanos y hermanas, dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, las cosas concernientes o relacionadas con la antigua creación, con la creación de Adán que pecó y cayó. Y ahora nosotros estamos en Cristo, posicionalmente en Cristo, que se presenta a nosotros como el último Adán o el postrer Adán. Cristo es, nosotros estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo y ahora pertenecemos a una nueva creación espiritual. Esta es la enseñanza del nuevo nacimiento. Es un cambio radical, un cambio total de vida, un cambio también de naturaleza, porque dice la Biblia que nosotros, el viejo hombre, hemos muerto con Cristo en la cruz y hemos sido sepultados, pero Cristo resucitó al tercer día y entonces al levantarse Cristo de entre los muertos, con Cristo por nuestra unión con Él, también nosotros fuimos levantados o resucitados para andar en novedad de vida. Entonces, en esta conversación, el Señor le revela a un hombre religioso que es necesario nacer de nuevo, que la salvación no radica en ritos, en conceptos, en ideas o en prácticas religiosas,
inventadas por el ser humano. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y en todas esas religiones hay ritos. En todas esas religiones hay conceptos filosóficos. En todas las religiones se enseña que hay que hacer ciertos méritos para ganarse el favor divino y así ser salvo. Pero Jesús nos habla, nos dice, cuando platica con Nicodemo, de que la religión, cualquier clase de religión que haya, no puede salvar al ser humano. La prueba más grande y la más evidente de que el hombre no puede salvarse por la práctica de filosofías o de ritos religiosos es que Jesucristo fue enviado al mundo. De tal manera, dicen las Escrituras, amó Dios al mundo que envió y dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación está en Cristo y esa salvación el pecador la obtiene cuando el pecador reconoce sus pecados, se arrepiente para con Dios confesando sus pecados y cree en Jesucristo, que es el Salvador del mundo y que llevó los pecados nuestros sobre su cuerpo en la cruz. Allí en Cristo, nuestro sustituto, fuimos castigados y fuimos ejecutados con la pena de muerte, porque la Biblia dice que la paga o las consecuencias de la muerte, del pecado es la muerte. Y Cristo asumió esa muerte cuando pagó nuestra deuda moral allí en la cruz. Así que la salvación no la puede obtener el hombre, ni nadie puede darnos la salvación. No puede darnos la salvación ningún ser humano. Ni hombre ni mujer alguno puede salvar a nadie. Todos hemos pecado. Y por esa razón el hombre no se encuentra idóneo ni calificado para poder llevar los pecados de otro. Para que Cristo llevase nuestros pecados y los pecados nuestros fueran castigados en Cristo, el Señor tuvo que ser santo, inocente, apartado de los pecadores, justo y puro. Y al buscar entre los seres humanos alguien que pudiese representar a la raza humana caída, alguien que por amor pudiera llevar los pecados de los hombres, Dios no encontró a nadie, porque todos, absolutamente todos hemos pecado. Nadie está calificado para poder morir por los pecadores. Cristo fue enviado del cielo a la tierra y para identificarse con nosotros y llevar nuestros pecados, se humanó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos enseñó quién es Dios, nos enseñó la voluntad de Dios a través de todas sus enseñanzas y llevó nuestros pecados muriendo, pagando la deuda moral que teníamos con Dios, llevando nuestros pecados y siendo Él muerto por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Él fue el que llevó nuestros pecados y asumió la deuda nuestra. Y Él fue herido y molido y matado a causa de nuestros pecados. Entonces, no es por ritos, no es por religión, ninguna persona, por muy virtuosa que sea, puede perdonar nuestros pecados o puede salvarnos y librarnos de la condenación.
No hay un ser humano que pueda presentarse como mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie quien pueda mediar por nosotros, por cuanto nosotros somos pecadores. El único que puede mediar delante de Dios a favor del ser humano es Jesucristo mismo. Él se presenta como el camino, la verdad y la vida, como aquel que está calificado para salvarnos. Nadie, dijo el Señor, viene al Padre si no es por mí. Amigo, si usted me está escuchando, yo le digo a usted que hay un medio, un solo medio para que nosotros podamos ser salvos. Seguramente usted ha observado que hay cientos, miles y miles de religiones han surgido a lo largo del desarrollo de la historia del ser humano. Y todas esas religiones han tratado de buscar la manera de justificarse delante de Dios. Han buscado métodos, formas, ritos para poder ser justos delante de Dios, y eso no ha sido posible por cuanto hemos pecado, somos pecadores. El único que nos puede salvar y que nos salva fue Jesucristo. Pero aunque Cristo fue enviado al mundo para salvarnos, no fue fácil esa salvación lograda por Cristo a favor de nosotros. Primero, tenía que ser castigado por los pecados nuestros. Si Él tenía que asumir el lugar de nosotros, era necesario entonces que Él muriera por nosotros los pecadores y que Dios cargara en el cuerpo de Jesucristo los pecados de todos nosotros. Ya después de su muerte y después de su resurrección, el Señor se presenta delante del Padre y delante de nosotros, los seres humanos, como el único que puede salvarnos, porque es el único que llevó nuestros pecados en la cruz. Él es el Salvador, y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y creemos en Cristo, se produce un milagro en el creyente, en la persona pecadora que ha creído en Cristo, y ese milagro es el nuevo nacimiento, que Pablo le llama la regeneración por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que es la proclamación del Evangelio. Así pues, amados hermanos y amigos, si el único medio de salvación es Cristo, porque no ha sido dado al ser humano bajo este cielo en que podamos ser salvos, solamente en la persona de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay esperanza de salvación para el ser humano. Usted, amigo y amiga, tiene que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Tiene que arrepentirse de sus pecados y abrazar la fe de Cristo, que es el que murió por nuestros pecados y que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Crea en Cristo, arrepiéntase de sus pecados, abrace la fe de Cristo y sus pecados serán perdonados y usted será salvo de la condenación y tendrá vida eterna con el Señor para siempre. Hasta mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.